La colonia industrial de Saltillo despertaba con el rugido de los autobuses viejos y el olor metálico del taller Motores Lira, un lugar pequeño incrustado entre una carpintería y un puesto de tacos. A esa hora, cuando el sol apenas tocaba los techos de lámina, el silbido del compresor se mezclaba con el canto de los gallos que aún se aferraban a la madrugada. Entre chispas, grasa y herramientas oxidadas, un joven mecánico llamado Rubén Lira, de 23 años, terminaba de apretar las últimas tuercas de un carburador adaptado a un viejo bocho modelo 82. Rubén tenía las manos curtidas y los ojos llenos de curiosidad. Desde los 15 trabajaba en el taller de su padre, pero lo que realmente lo apasionaba no eran las reparaciones, sino los inventos. Desarmaba motores como quien abre un reloj, buscando entender cada movimiento interno, cada sonido, cada vibración. En un rincón guardaba su proyecto más secreto, un motor casero hecho con piezas recicladas, diseñado para correr a base de biodiesel producido con aceite usado y restos de caña. «Un día este motor va a andar, papá», decía con una sonrisa obstinada. «Un día te vas a quedar sin novia». «Mejor dicho», le replicaba don Lira, limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. «Nadie se enamora de un loco que duerme entre pistones y bujías». Rubén reía, pero en el fondo sabía que aquel motor era más que un capricho. Era su manera de demostrar que la inteligencia y la capacidad no dependían de tener estudios en Alemania o de un título colgado en la pared, sino de ingenio, pasión y persistencia. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo, para que esta historia llegue a más personas que, como tú, creen en el poder de la perseverancia y el talento mexicano. El proyecto comenzó 2 años atrás, cuando Rubén escuchó en la radio que un grupo de jóvenes de la UNAM había presentado un motor híbrido en una feria internacional. Aquello le encendió algo en la mente. Si ellos podían, él también. No tenía laboratorios ni financiamiento, pero sí chatarra, curiosidad y una voluntad que no conocía descanso. Pasaba las noches en el taller probando combinaciones imposibles, piezas de motocicleta con culatas improvisadas, válvulas de camión adaptadas a estructuras de aluminio recuperadas del basurero industrial. Cada intento fallido le dejaba una enseñanza. Anotaba cifras y fórmulas en cuadernos viejos de su hermana, pero nada de eso le preparó para lo que vendría. Una mañana llegó al taller Jacinto, un amigo del barrio que trabajaba de traductor en la base aérea de Ramos Arizpe, donde un grupo de pilotos alemanes había llegado para evaluar motores de aviación ligeros. Jacinto, entre bromas, le dijo: «Oye, Rubén, deberías enseñarles tu invento a esos güeros, a ver si entienden lo que es un motor hecho con corazón». «¿Tú crees que me van a pelar?», respondió burlón. «Mira, uno de ellos anda fascinado con la mecánica local. Si le enseñas lo que haces, seguro se impresiona, y si no, por lo menos te va a invitar una chela». Rubén rió, pero esa noche no pudo dormirse. Se imaginaba su motor funcionando, rugiendo frente a hombres formados en academias europeas. Empezó a ajustar los cálculos, a repasar cada junta, cada manguera, y cuando el motor finalmente arrancó, con un rugido más limpio que cualquier BP6 que hubiera tocado, sintió que algo en su vida acababa de cambiar. En los días que siguieron, la noticia corrió entre los vecinos. Algunos pasaban a mirar, incrédulos. Otros lo felicitaban como si ya hubiera ganado un premio. Su padre, sin decir mucho, lo observaba desde lejos con mezcla de orgullo y preocupación. «Te van a buscar, Rubén. No sé si para reconocerte o para quitarte lo que hiciste», le dijo una tarde, fumando junto al portón. Rubén lo miró sorprendido. «¿Tú crees que alguien querría robarme esto?» «Aquí o en Alemania, hijo. Siempre hay alguien con hambre de ideas ajenas». Y no se equivocaba. A la semana, Jacinto lo llevó en una vieja camioneta hasta la base aérea.
Rubén llevaba el motor en la caja trasera cubierto con una lona. Los guardias se miraron entre sí cuando les explicaron que venían a mostrar un motor experimental casero. Un supervisor mexicano, intrigado, autorizó la entrada. En un hangar repleto de aviones experimentales, 4 hombres de uniforme gris y acento duro los observaron acercarse. Uno de ellos, alto, de cabello rubio y gesto distante, hablaba poco español. Se acercó y estrechó la mano de Rubén. «¿Tú lo hiciste?», preguntó, señalando la lona. «Sí, con mis manos», respondió con un acento norteño marcado. Cuando retiró la lona y el motor quedó al descubierto, el silencio llenó el hangar. No era bonito. Una estructura improvisada, con tubos soldados a mano, piezas pintadas de distintos colores y una maraña de cables. Pero había algo magnético en su diseño, compacto, eficiente y, sobre todo, diferente. El alemán se agachó, lo observó unos segundos y dijo algo que Jacinto tradujo. «Dice que nunca ha visto nada igual. Pregunta si funciona». Rubén conectó la batería, revisó el combustible y giró la llave improvisada. El motor emitió un silbido y segundos después rugió con fuerza. Los alemanes se miraron asombrados, acercándose para medir la vibración, la presión, el sonido. Uno de ellos exclamó algo entre dientes que hizo reír al resto. Jacinto tradujo. Dijo que parece un milagro mexicano. Rubén sintió un nudo en la garganta. Mientras los europeos tomaban notas y fotografiaban cada detalle, uno de ellos le preguntó cuánto había costado construirlo. «Casi nada», respondió Rubén. «Todos son piezas recicladas. Lo importante es cómo se combinan». El jefe del grupo le propuso entonces una prueba comparativa entre su motor y un modelo alemán. Durante 3 días, Rubén vivió en la base, durmiendo en un catre cerca del hangar. Ajustaba los parámetros del motor y tomaba lecturas hasta la madrugada. Los técnicos locales lo ayudaban, aunque muchos murmuraban que el experimento era una locura. Pero cuando iniciaron las pruebas, su motor casero superó los pronósticos. Alcanzó una eficiencia térmica superior al 86%, algo inusual para su tipo. Los alemanes estaban perplejos. El rumor llegó a la prensa local. «Joven mecánico saltillense sorprende a ingenieros europeos», decía un titular en Internet. Empresas pequeñas comenzaron a buscarlo, ofreciendo apoyo, entrevistas o incluso vender el proyecto. Rubén, sin embargo, dudaba. Fue entonces cuando apareció un empresario industrial, Ramiro Suárez, dueño de una compañía de autopartes. Lo invitó a presentarse en un evento en Guadalajara, prometiéndole exposición y contacto con inversionistas. Rubén aceptó, impulsado por la ilusión de llevar su sueño más lejos. Pero en el mundo real, los sueños sin protección legal tienen enemigos poderosos. A su llegada al evento, notó que uno de los empresarios presentes era parte de una filial alemana que había estado en Ramos Arizpe. Le ofrecieron un contrato de exclusividad a cambio de ceder los derechos de su prototipo y quedarse como colaborador técnico. Rubén lo rechazó. Esa noche, al regresar al hotel, su motor desapareció del camión. Lo buscaron por todas partes. Presentó una denuncia, pero las cámaras del estacionamiento no registraron nada útil. Ni Jacinto ni nadie más supo qué había ocurrido. Sin pruebas, el caso se cerró semanas después como robo común. Rubén sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. Sin capital ni respaldo legal, su invento había sido borrado del mapa. Durante meses cayó en una depresión profunda. El taller se llenó de polvo. Su padre enfermó de la presión, y en medio de la desesperación, Rubén pensó en abandonar todo. «De nada sirve soñar si te lo arrebatan», decía. Pero el destino aún guardaba una grieta de esperanza. Un año después, Jacinto lo llamó emocionado. «Rubén, prende la televisión. Están hablando de un nuevo motor europeo, y se parece al tuyo.
En la pantalla, durante un programa de ingeniería, mostraban un motor compacto de bajo consumo presentado por una marca alemana líder. Rubén observó cada detalle: los ajustes, el diseño del pistón, el sistema de alimentación. Era el suyo, modificado, pulido, renombrado como Ecosim 21. Sintió rabia, impotencia, pero también claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Reunió sus libretas, planos, registros de pruebas, fotos viejas y los llevó a la Universidad Tecnológica local. Un ingeniero, al revisar los documentos, instaló sensores caseros y midió presiones con herramientas fabricadas a mano. Anotaba cada avance en libretas viejas. Soñaba con presentar su invento ante ingenieros y demostrar que no hacía falta nacer en Silicon Valley para innovar. En su tiempo libre, trabajaba en la refaccionaria de su tío para mantener a sus padres. A duras penas podía costear los materiales, pero nunca se quejaba. Sabía que los sueños grandes se construyen con sacrificio. Todo cambió cuando apareció su amigo Jacinto, traductor en la base aérea de Ramos Arizpe. Le contó entre risas que un grupo de pilotos alemanes había llegado para probar motores de alta eficiencia. Rubén, los alemanes creen que aquí solo sabemos arreglar pickups. Si vieran lo que hiciste, se caen de espaldas. El joven se rió, pero esa noche no pudo dejar de pensar en la idea. Su motor, allí, rugiendo frente a gente que quizá nunca creyó en el talento mexicano. Una semana después, Jacinto lo llevó a la base aérea en su camioneta vieja. El motor iba en la parte trasera, cubierto por una lona verde. Los soldados los detuvieron en la entrada, pero uno de los técnicos mexicanos se interesó y les permitió pasar. Adentro, los aviones relucían bajo la luz blanca del hangar y el eco de los pasos rebotaba entre las paredes metálicas. 4 pilotos alemanes observaban los motores de prueba. Uno de ellos, alto, con cabello rubio y rostro severo, se acercó. ¿Tú hiciste eso?, preguntó con marcado acento. Sí, con piezas recicladas, respondió Rubén sin dudar. El alemán sonrió con escepticismo, pero cuando Rubén quitó la lona y mostró aquel motor improvisado, todos quedaron en silencio. Era una cosa extraña y hermosa, mezcla de ingenio y locura, como si la mecánica y la fe se hubieran encontrado en un basurero. Conectó los cables, ajustó la presión de combustible y giró la llave. El silencio duró un segundo. Luego se llenó de un rugido potente, limpio, digno de un motor de laboratorio. Los alemanes se miraron. Uno soltó un murmullo en su idioma, que Jacinto tradujo entre risas. Dice que no entiende cómo demonios hiciste esto sin una computadora. Durante media hora probaron el desempeño, midieron las vibraciones, la temperatura y el consumo. Los resultados los dejaron perplejos. El motor de Rubén alcanzaba una eficiencia mayor a la esperada. El jefe del equipo, un ingeniero de apellido Kruger, pidió permiso para hacer una prueba comparativa. Rubén aceptó. 3 días después, su creación competía contra un modelo europeo de última generación. El suyo, aunque artesano, logró mantener un rendimiento sorprendente. Los pilotos, impresionados, le ofrecieron aplausos sinceros. Esa noche, mientras regresaba al taller, Rubén sintió que tocaba el cielo. Su padre lo esperaba despierto, sentado junto al radio. «Te vi en el periódico, muchacho. No entiendo lo que hiciste, pero parece que sí vale la pena tanto desvelo». Durante las semanas siguientes, la noticia se regó. «Mecánico mexicano sorprende a ingenieros de Alemania», decían los titulares. Varios periodistas lo visitaron, otros lo invitaron a programas de televisión local. Un empresario, Ramiro Suárez, lo contactó para ofrecerle un patrocinio. Quería financiar una versión industrial del motor y presentarlo en una feria tecnológica en Guadalajara. Rubén dudó, pero finalmente aceptó. Consultó a su padre y a Jacinto. Don Ernesto le dijo: «Confía, hijo.
Pero no sueltes tus planos. Los papeles valen más que los sueños cuando hay dinero de por medio. El evento en Guadalajara fue su primera gran exposición pública. Colocó su motor sobre una base pintada de negro y escribió en un cartel: creado con ingenio mexicano, sin recursos, solo con pasión. La gente lo rodeó, curiosa. Algunos se reían, otros admiraban el mecanismo. Entre el público, volvió a ver a Krüger, el alemán, quien lo felicitó y le dijo que su empresa estaba interesada en apoyar el proyecto. Días después, le ofrecieron un contrato que estipulaba la cesión completa de derechos del diseño a cambio de empleo y un pago único. Rubén sintió una punzada. Recordó las palabras de su padre. Sonrió, agradeció y se negó. Esa decisión cambió su destino. 2 noches más tarde, mientras dormía en su hotel, su prototipo desapareció del camión de transporte. El guardia juró que no había visto nada. Las cámaras no funcionaban. Todo había sido planeado. Rubén denunció, pero no obtuvo respuesta. El contrato rechazado se había convertido en un robo silencioso. Su motor, su sueño, su vida. Regresó a Saltillo derrotado. Durante meses no pisó el taller. Su padre enfermó del corazón y Jacinto lo visitaba sin saber cómo animarlo. Así es la vida, Rubén. Los de abajo inventan, los de arriba registran, le decía. Pasó casi un año hasta que un día, mientras comía en una fonda, un reportaje en televisión le cambió la sangre. Una empresa alemana presentaba su nuevo motor ecológico EcoSyn 21, con un diseño idéntico al suyo. Lo reconoció de inmediato. El ángulo de los pistones, la inyección doble, el sistema de filtro, era su obra. El presentador decía que el modelo sería usado en drones y maquinaria ligera. Nadie mencionaba su nombre. La ira que lo devoró no fue por el dinero, sino por la traición. Volvió al taller y desempolvó sus cuadernos, los planos, las fotos. Todo tenía fecha. Con la ayuda de un ingeniero local, inició el proceso de registro como autor del modelo base. Presentó documentos y testimonios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A los 3 meses, comenzaron a circular notas. El motor alemán podría tener origen mexicano. Los noticieros retomaron el caso. Rubén empezó a recibir llamadas de periodistas, abogados y curiosos. Mientras tanto, la multinacional reaccionó con frialdad, calificando todo de coincidencia técnica. Sin embargo, un investigador del Politécnico Nacional comparó las patentes y encontró similitudes demenciales. Proporciones, materiales, flujo energético, incluso el orden de encendido. Era imposible de negar. El caso escaló. Llegó al Congreso, donde legisladores lo usaron como ejemplo de injusticia contra la innovación nacional. La presión mediática hizo que la empresa alemana enviara una oferta de compensación millonaria que Rubén rechazó públicamente. «Prefiero un crédito a nombre de México que un cheque a mi nombre», dijo en conferencia. Las redes sociales lo convirtieron en héroe. Jóvenes de todo el país lo tomaron como símbolo de resistencia creativa. Universidades lo invitaron a dar charlas. Empresas mexicanas comenzaron a contactarlo. La historia del robo se convirtió en un motivo de orgullo y reflexión. Don Ernesto no vivió para ver el cierre, pero su hijo sí cumplió su promesa. Con apoyo del gobierno estatal, inauguró un pequeño centro de innovación mecánica para jóvenes técnicos, donde enseñaba a construir motores ecológicos con materiales reciclados. Tiempo después, la misma empresa alemana, presionada por la opinión pública y el reconocimiento legal que ganó Rubén, firmó un acuerdo de colaboración. Parte de sus ganancias internacionales se destinó a becas mexicanas de ingeniería. En la ceremonia del acuerdo, Rubén subió al escenario con su overol gris, sin corbata, y dijo en voz firme:
El talento no tiene acento, pero el orgullo sí. Y el nuestro se llama México. El público lo ovacionó. Krüger, el ingeniero alemán, se le acercó al final y le dijo en un español torpe: «Tú hiciste más que motor, hiciste respeto». Rubén regresó esa noche a Saltillo, entró al viejo taller, encendió la luz y apoyó la mano en el banco de trabajo donde había nacido su sueño. Afuera llovía suave y el viento traía el olor de la tierra húmeda mezclado con aceite. Sonrió, no porque hubiera ganado, sino porque había resistido. Colocó un nuevo letrero sobre la entrada: Motores Lira, hecho con corazón mexicano. Y cuando el nuevo motor rugió por primera vez en aquel rincón del norte, pareció que toda la colonia industrial, junto a la memoria de su padre, celebraban con él la victoria silenciosa del ingenio y la dignidad.